Hola, soy Juan Speaker, una vez más compartiendo sobre la serie, sobre el tema de ministros sanos. Recuerda, ministros sanos igual a ministerios sanos. Y ahora vamos a tocar el punto de la unidad. Un ministro sano de Jesucristo y útil sabe de la unidad. Vamos a hablar de la unidad del cuerpo de Cristo. Muy bien, hay muchas cosas que Dios desea hacer en tu ciudad, pero Él no ha podido hacerlas porque está esperando que sus hijos y siervos se unan más en ese lugar. Hay cosas que Dios está deseando hacer que no ha podido hacer en tu familia porque está esperando que haya más unidad en tu familia. Hay muchas cosas que Dios quisiera hacer, pero necesita haber gente que viva en esos principios de Dios que son los que gobiernan sus propósitos. Una familia unida es mucho más fuerte y puede hacer mucho más, por supuesto, que una familia dividida. Un gobierno unido funciona mucho mejor que un gobierno dividido. Lo mismo una iglesia. El pueblo de Dios a manera local, de iglesia local, y también en una ciudad, puede hacer mucho más, por supuesto, cuando hay unidad. Y cuando no la hay, están limitando los propósitos y los deseos de Dios. Un cuerpo humano funciona bien cuando todas las partes individuales están bien coordinadas y unidas entre sí. Lo mismo con una iglesia y con el cuerpo de Cristo. En el Nuevo Testamento, cuando se habla de la iglesia de Jesucristo en una ciudad, no se menciona muchas diferentes iglesias, no se menciona iglesias divididas o separadas, se menciona una sola iglesia por ciudad, aunque hubiera diferentes lugares de reunión. Bueno, leamos la escritura en Efesios capítulo 4. Dice así, el título que viene encima del capítulo dice la unidad del Espíritu. Y a propósito, si no es del Espíritu, si es en la carne o si es de humanos, no funciona. Entonces dice así Efesios 4:1, Pablo, ungido por el Espíritu, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y fíjense cómo comienza: que con toda humildad y mansedumbre, dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Aquí está claro que la unidad del Espíritu requiere de humildad, de mansedumbre, de soportarnos con paciencia los unos a los otros, y habla de que seamos solícitos, o sea, dispuestos y disponibles en guardar la unidad del Espíritu. Cuando el Espíritu de Dios se está moviendo, como ahora que hablaba yo de avivamiento, cuando el Espíritu de Dios se está moviendo, hay unidad. Cuando no le damos lugar al Espíritu de Dios, hay divisiones. Termino de leer el versículo 4, dice: un cuerpo y un espíritu, dice, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Muy bien, sigo comentando sobre la unidad. Hay un espíritu de competencia, vamos a ser realistas, entre iglesias. Hay orgullo muchas veces, hay envidias, hay chismes, hay celos, hay divisiones, y todo esto que acabo de mencionar, todo esto es de los hombres y es de la carne y es del diablo. No es de Dios. Aunque uno piense que está
respaldando y afirmando y abogando por la palabra de Dios y por la sana doctrina. Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Y cuando los resultados son estos que mencioné, eso no es de Dios. Los que se creen los únicos y mejores que los demás, esos son los más falsos de todos. Los verdaderos hijos de Dios son, ¿quiénes son? A ver, piensa, ¿quiénes son los verdaderos hijos de Dios? En tu ciudad y en tu iglesia, ¿quiénes son los más espirituales? ¿Quiénes son los más ungidos? Pues te diré que son los que más conocen el amor de Dios y los que más sienten el amor de Dios por su pueblo. Y te recuerdo que conocer a Dios es conocer el amor, porque esa es la parte más céntrica de Dios. Por eso el apóstol Juan dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Es imposible, fíjate, es imposible amar a Cristo y no amar al cuerpo de Cristo. No es posible, no es posible amar a Cristo y no amar al cuerpo de Cristo. O la esposa de Cristo, que es su iglesia. Y algo muy interesante acerca de la iglesia es que una de sus características es que es humana, es imperfecta, tiene defectos. Acuérdate de Apocalipsis. En los capítulos 2 y 3 hay mensajes a las 7 iglesias, que es el número completo y perfecto y representa palabra y mensajes, consejos de Dios a todas las iglesias cristianas. Y recuerda que cada una de esas iglesias hacía algunas cosas bien, pero hacía otras cosas no tan bien. Y tenían cosas por las que eran felicitados, pero también tenían cada una de ellas alguna debilidad, incluyendo la de Filadelfia, que tenía cierta debilidad en su fe. Aunque las demás se les habla de errores más sobresalientes, digamos. Pero una característica de la iglesia es que es humana y que es imperfecta, aunque tiene recursos sobrenaturales. Y fíjate, Cristo ama a su esposa, a su iglesia, tal y como es. Y el que está lleno del Espíritu de Cristo ama a la iglesia tal y como es. Y una cosa es amar a la iglesia y otra cosa es solapar, digamos, o estar de acuerdo con cosas incorrectas que deben ser corregidas. Pero cuando yo estudio la palabra de Dios y cuando veo el ejemplo de Jesucristo, yo veo el mejor ejemplo, y el mejor ejemplo inclusive para los profetas. Y hay muchos profetas que necesitan aprender más a ser como Jesucristo. Jesucristo tenía compasión, hablaba las verdades y les decía a las personas las cosas tal y como eran, pero con una grande compasión y un grande amor. Yo también les he dicho en los muchos años que pastoreamos congregaciones, mi esposa y yo les decía a las congregaciones, miren, ¿me aman a mí? Sí, le amamos, hermano Juan. Les digo, amen también a mi familia, amen a mi esposa y amen a mis hijos, porque son parte de mí. Porque a veces la esposa y los hijos no sienten el mismo amor que siente el pastor. Los más espirituales, los más ungidos en una ciudad. ¿Por qué digo esto de los más ungidos? Porque muchas iglesias se sienten, la verdad, más ungidas que otras iglesias en su ciudad. Muchos pastores se sienten más ungidos, más espirituales, pero escucha bien. El que es más espiritual y el que está más ungido no es el que tiene más manifestaciones del Espíritu Santo, manifestaciones externas, que la gente se cae, que hay diferentes manifestaciones, quizá la gente se ríe, quizá aparecen piedras preciosas en su iglesia, quizá hay una alabanza tremenda y una libertad tremenda. Eso no significa que una iglesia es más espiritual o que es más ungida.
Entonces, ¿quiénes son los más ungidos? Pues no son los que ven más milagros, digamos, ni tampoco en las iglesias donde están las mejores predicaciones, porque algunos dicen, no, pues en nuestra iglesia nuestro predicador o nuestros predicadores son los más tremendos, son los que predican mejor. ¿Esa será la iglesia más espiritual? No necesariamente. Ni tampoco es la más espiritual la iglesia más grande. Ni tampoco es la iglesia más espiritual la que tiene más dinero. Ni tampoco es la que tiene más misioneros trabajando en el campo. Ni tampoco es la iglesia donde hablan más en otras lenguas. Ni tampoco es la iglesia donde profetizan más. No es la iglesia donde hay más ruido. Fíjate bien, ¿cuáles son los cristianos o las iglesias que tienen más unción, que tienen más espiritualidad? Pues la manera en que yo conozco, interpreto la palabra de Dios, son los que más del amor de Dios tienen para el cuerpo de Cristo y los demás. Los hombres miden de una forma y Dios mide de otra forma. Los hombres tienen ciertos instrumentos de medición, Dios tiene otros. Dios, escucha bien, Dios no bendice la independencia en su pueblo. Dios bendice la interdependencia. Y cuando los hijos de Dios se unen, su Padre Celestial se regocija. A veces se lleva mucho tiempo y mucho esfuerzo y mucha oración. Hace 28 años participamos en nuestra ciudad de Morelia junto con otros pastores para iniciar una asociación de ministros cristianos evangélicos en nuestra ciudad, una alianza de pastores. Y lo hicimos y ya ha funcionado por muchos años, y ha pasado por muchas etapas, pero ahora hay una unidad muy hermosa de un buen número de iglesias ahí en nuestra ciudad. Y hace 7 años allá en México, en Michoacán, Dios puso algo en mi corazón, una visión de iglesias unidas de todas las denominaciones. Y actualmente yo soy el presidente de esta asociación de pastores a nivel estado en Michoacán. Y tenemos 7 años trabajando. Y hace 7 años Dios puso en mi corazón una visión de la unidad del cuerpo de Cristo, de diferentes denominaciones. Y le comenzamos a pedir a Dios 1000 pastores unidos en Michoacán, pero unidos con un compromiso de intercesión unida y reuniones corporales de cada 3 meses. Y por 7 años, cada 3 meses nos hemos reunido pastores de todo el estado y de diferentes denominaciones. Y en mayo de este año se cumplió esa visión y esa petición que le comenzamos a presentar a Dios desde 7 años atrás, en mayo de este año. Los que trabajan en tomar los datos de todas las iglesias y los pastores que se van uniendo, trabajaron un par de meses en depurar, en asegurar que es al quitar los que no debían estar, los que estaban duplicados, en fin. Tenemos un directorio actualizado, depurado, de la Asociación de Pastores Unidos en Michoacán. Y me dieron el reporte en mayo de este año. Me dijo la secretaria encargada, la principal, me dijo, hermano Juan, le tengo buenas noticias. Ya logramos nuestra meta, dice, somos 1,170 pastores de Michoacán, de diferentes denominaciones, unidos aquí en el directorio, que se han comprometido con oración unida por Michoacán. 7 años tardamos, pero logramos que más de 1000 pastores se unieran en oración por nuestro estado. Y nuestro estado ha cambiado. La oración unida cambia las cosas. Ahora en nuestro estado hay un secretario de salud cristiano. Hay un titular de la política social cristiano. Estos son miembros del gabinete principal del gobernador del estado. El mismo gobernador ha estado muchas veces en nuestra iglesia. El gobernador se ha abierto
al cuerpo de Cristo. El primer político que yo conozco en Michoacán que ha estado gobernando a todos, los católicos, los no católicos, los ricos, los pobres, a todos los michoacanos. Y es un día nuevo realmente en Michoacán. Mucha violencia, muchos problemas hemos tenido, pero ahora estamos encontrando cosas nuevas, maravillosas. Pero en medio de tiempos difíciles nos hemos unido y hemos orado. Entonces ahí veo la mano de Dios. También tenemos a gente cristiana en las áreas de la capacitación de todos los ayuntamientos del estado. Y mucha gente del reino de Dios que ahora está en diferentes partes del gobierno. Michoacán ha cambiado y los cristianos unidos en oración están cambiando a Michoacán. Es un testimonio para la gloria de Dios. La unidad de los hijos de Dios primero y principalmente agrada a Dios, agrada mucho a Dios, honra a Dios. Y algo interesante, la unidad del cuerpo de Cristo no es para la gloria de los hombres, es para la gloria de Dios. Y muchas veces el hombre busca más su gloria que la gloria de Dios. Hay pastores que piensan que Dios va a abrir los cielos sobre su ciudad porque ellos tienen mucha unción, o porque ellos oran mucho, o porque ellos leen y estudian mucho la Biblia y la guerra espiritual y derraman aceite sobre las montañas alrededor de su ciudad. Y no menosprecio esto ni critico esto, nada más voy usando una ilustración muy importante para un fin muy necesario. Se suben a lugares altos cerca de su ciudad y hacen esa guerra espiritual, o porque a veces porque fueron a otra ciudad, o algún congreso y algún siervo de Dios puso sus manos sobre ellos, los ungió, dijeron: yo ya recibí la unción de este ministerio, de este siervo de Dios, entonces ahora yo voy a llegar a mi ciudad y yo tengo el poder, la autoridad espiritual para hacer esto y aquello. Dios me ha ungido porque me han transferido la unción. Y la lista sigue y sigue. En cuanto a razones por las cuales muchos pastores piensan que por razón de lo que ellos tienen, Dios va a abrir los cielos sobre su ciudad. Escucha bien, fíjate bien. Pero Dios abre las ventanas de los cielos sobre una ciudad únicamente cuando los siervos de esa ciudad se unen y honran a Dios. Entonces Dios abre los cielos sobre esa ciudad. Dios no bendice a los pastores que siembran divisiones en el cuerpo de Cristo. Dios bendice a los pastores que siembran amor y unidad. No nos engañemos, como dice la Escritura, Dios no puede ser burlado. Lo que sembramos los pastores, eso también vamos a cosechar. El que cree en otros pastores creerán en él. El que ama a otros pastores le amarán. El que habla bien de otros pastores hablarán bien de él. El que usa ética ministerial con otros pastores, pues ellos también la usarán con uno. El que apoya a otros pastores en su ciudad, otros pastores le apoyarán. Doy gracias a Dios porque nos ha permitido ver muchas expresiones de unidad en nuestra ciudad. Y ahora que en los últimos 7 años nuestro hijo Andrés ha sido el pastor principal de nuestra iglesia, Dios le ha puesto en el corazón cada mes dar una ofrenda especial, dar un apoyo especial a una iglesia que no sea de las nuestras, una iglesia que no sea de nuestra agrupación. Entonces, de repente me dice: ¿cómo ves, papá? ¿Estás de acuerdo? Quiero darle a tal pastor de tal iglesia que tiene tal necesidad. Quiero que la iglesia le dé una ofrenda de 10,000 pesos, de 20,000 pesos, etcétera. ¿Cómo ves? Le iba adelante. Y cada mes se está ayudando a gente de otras iglesias, otras denominaciones que no son de nuestra iglesia ni de nuestra denominación. Y estamos sembrando en la unidad del cuerpo de Cristo, tratando de bendecir
de respetar, de honrar, de apoyar, de sembrar en otros. Y cómo doy gracias a Dios por la nueva generación que está aprendiendo esto también y llevando a cabo esto. El pastor que ha hecho todo esto y siente que los demás no le corresponden, igual debe saber que Dios sí le recompensará. Algunas cosas las cosechas de parte de los hombres y otras solamente cosecharás de parte de Dios. Y yo he visto que los pastores, fíjate, que son más seguros de sí mismos y de quienes son en Dios, son los más unidos con los demás. Son libres no tienen nada que perder, nada que demostrar, nada que comprobar y fácilmente se unen con los demás. Los que más inseguridades tienen son los que más se independizan y se apartan de los demás. Recuerden, llevo más de 4 décadas sirviendo a Dios. Muchas ciudades, muchos países, he visto muchas iglesias y he ministrado a grupos, asociaciones de ministros de todo un estado, en varios estados de la República Mexicana y en muchas organizaciones de alianzas de pastores a nivel ciudad. Y esto es lo que yo he visto. Y en base a la palabra de Dios, esto es lo que yo enseño. Yo veo que los pastores más seguros de sí mismos en Dios son los que conviven más con los demás. He visto que los pastores que son más inseguros de sí mismos, de sus ministerios, que a veces son misterios, son los que pelean más con los demás pastores en su ciudad. Yo a ti te declaro libre siervo de Dios para unirte con otros siervos de Dios, para valorar, apreciar, respetar, amar, hablar bien de otros siervos de Dios en tu localidad. Yo profetizo una nueva unidad a tu ciudad, a tu iglesia, a las iglesias, los siervos de Dios en tu lugar donde tú vives y trabajas. Yo declaro que los cielos se abrirán y Dios será honrado y va a derramar bendiciones como nunca antes, cuando vivas tú más en ese principio alto de Dios. A Dios le honra, a Dios le bendice, a Dios le agrada la unidad de su pueblo. Hay pastores que se enojan cuando alguien se va de su iglesia a otra iglesia, pero hay otros pastores que preguntan, cuando alguien se va de su iglesia a otra iglesia, se preguntan, ¿hay algo que yo puedo aprender? Quizá Dios me quiere enseñar algo. ¿Por qué se está yendo esta gente? La unidad del cuerpo de Cristo en una ciudad cuesta mucho trabajo, cuesta diligencia, cuesta paciencia, cuesta humildad, cuesta amor, cuesta madurez, cuesta perdón. Te declaro libre para perdonar a ese pastor que te hizo daño. Cuesta tolerancia. No tienen que hacer todo como tú y yo lo hacemos. Pueden cantar de otra manera, pueden hacer muchas cosas muy diferentes a ti y a mí. Pero la unidad del cuerpo de Cristo cuesta tolerancia, cuesta misericordia y un criterio espiritual muy amplio. Mira, si los pastores no tienen tiempo para juntarse, para unirse, para orar juntos por lo menos de vez en cuando, por su ciudad y los unos por los otros y por sus familias los unos de los otros, entonces definitivamente se van a perder una gran cosecha de almas que Dios deseaba para esa ciudad. Si no tienes tiempo para unirte con otros siervos es porque tienes cosas más importantes que hacer, algo no está bien. Es más importante, escucha, el todo que las partes individuales. Las partes individuales no pueden cumplir su función cuando se aíslan y se separan entre sí. Piénsalo. Y la unidad del cuerpo de Cristo es más que hacer reuniones mensuales, es mucho más que hacer oraciones juntos,
Es más que hacer eventos juntos. A veces hay eventos juntos, pero no hay unidad. Es más que hacer campañas evangelísticas masivas en su ciudad. Es más que hacer coros unidos. Es más que tener una organización de hombres. Es mucho más que todo esto. Es más bien cuando los siervos de Dios de una ciudad se aman de verdad. Eso habla de unidad entre el pueblo de Dios. La unidad del cuerpo de Cristo, ¿cómo es? Es cuando los diferentes siervos de Dios en una ciudad se comienzan a tener más confianza los unos a los otros. Es cuando se aman con amor fileo y amor agape. Es cuando se perdonan. ¿Cómo es la unidad del cuerpo de Cristo? ¿Cómo puedes ver que están avanzando en unidad en tu localidad? Pues es cuando se ayudan los unos a los otros. De repente hemos ido a visitar a otros pastores enfermos, otros pastores en grandes problemas. De repente han ido a visitarme a mí en mi casa. Una vez estuve 3 semanas en cama y fueron otros pastores de la ciudad a orar por mí, a poner sus manos sobre mí. Me ha tocado ir a visitar a otros pastores, animarles cuando están pasando por tiempos difíciles, no solo de nuestra agrupación, de otras denominaciones. La unidad del cuerpo de Cristo es cuando se comparten cosas unos con otros, se abren. Es cuando conviven los siervos de Dios. Es cuando se preocupan unos por otros. Cuando se preocupan de verdad, cuando hacen cosas juntos, cuando piensan bien el uno del otro. Es cuando hablan bien los unos de los otros. Es cuando oran y ayunan juntos a veces. Es cuando lloran con los que lloran. Se gozan con los que se gozan. Es esto y mucho más. La verdadera unidad, el cuerpo de Cristo. Juan 17, verso 20. Jesucristo. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos ellos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Que el Espíritu de Dios te ayude a escuchar esto con una unción y revelación fresca, amigo mío. Jesucristo dijo, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Escucha, para que sean perfectos en unidad, perfectos en unidad, perfectos en unidad. Fíjate, en el nombre de Cristo yo profetizo un avance hacia la perfección en la unidad en tu comunidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Cabe mencionar también que la unidad que Cristo pide, fíjate, la unidad que Cristo pide al orar por nosotros, no es de naturaleza organizacional. No te preocupes primeramente por unidad organizacional, sino es de carácter espiritual. Muchos están en esta situación de dar cobertura y a veces hay mucho control de hombres. Y en lo legal y en lo administrativo, nosotros hemos cambiado nuestra organización de ministros y de iglesias. Y Dios me ha dicho, tú dedícate a la relación personal, espiritual. Y deja que lo legal y lo administrativo, que cada quien se encargue por su propia cuenta. Así es como hemos decidido trabajar nosotros. Y también cabe mencionar que la unidad de la iglesia solamente alcanzará su consumación en el cielo. Aquí en la tierra nunca vamos a lograr la perfecta unidad que anhelamos. Vamos a encontrarla, la perfección de la unidad en el cielo. Y mira, unas cosas prácticas para terminar que podemos hacer los pastores de una misma ciudad.
Una cosa que se puede hacer es reunirse cada mes como grupo de pastores, es orar juntos de alguna manera por la ciudad, es de orar los unos por los otros y ministrarnos unos a otros. A veces 3, 4, 5 pastores hemos orado por un pastor que está pasando por una gran necesidad. Otra, conocernos mejor y conocer las familias los unos de los otros. Otra, buscarnos durante el mes, aunque tenemos una reunión quizá mensual nada más, pero buscarnos en el transcurso del mes para diferentes propósitos, comer juntos, compartir nuestro púlpito muchas veces, apoyarnos económicamente cuando se pueda, apoyarnos con ofrendas en especie cuando hay necesidad, apoyarnos con diferentes materiales y equipo para el ministerio, visitarnos cuando alguno está enfermo, comunicarnos cuando suceda cualquier cosa que afecte la relación entre nuestras iglesias, desarrollar amistades entre pastores. Qué bueno que tú digas, el pastor de la iglesia bautista es mi amigo, el pastor de la iglesia presbiteriana es mi amigo, el pastor de la iglesia pentecostés es mi amigo, aunque sean muy diferentes. Organizar, quizá lo que hacemos mucho en nosotros ahí en Michoacán es una cena navideña, pero para las familias de los pastores. Y muchas, muchas cosas más. Yo te pido, Dios, que tú traigas revelación y unción fresca y que tu Santo Espíritu dirija a mis queridos consiervos que hoy escuchan esta enseñanza y que hagan equipo contigo, precioso Espíritu Santo, y que también colaboren en ese propósito y en ese principio tuyo eterno, que es la unidad de tus hijos y de tus siervos. Yo bendigo ese propósito de la unidad en las vidas de los que reciben hoy esta palabra, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.